Goedenavond, nieuws in het Nederlands. De beslissing van de Venezolaanse president Nicolás Maduro om de grenzen voor luchtverkeer uit Curaçao gesloten te houden, heeft als consequentie dat illegaal op ons eiland verblijvende Venezolanen niet kunnen worden teruggestuurd. Ongedocumenteerden die nu worden aangehouden bij verkeerscontroles en andere controles, die worden bij gebrek aan ruimte in de vreemdelingenbarakken in de gevangenis opgesloten in een politiecel. Maar er is niet veel ruimte meer. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft opgedragen de situatie te monitoren en met voorstellen te komen voor het geval de Venezolaanse grens voor langere tijd gesloten blijft. Volgens de premier is er vooralsnog geen aanleiding voor zorgen omtrent de justitiële veiligheid. Een rondvraag door het Antilliaans Dagblad langs lokale handelaren in Oud-IJzer wijst er niet op dat er op Curaçao een markt is voor koper uit Venezuela. Voor een kilo koper wordt 5 gulden betaald. Dat is equivalent aan de 25.000 bolivar die een kilo koper op de zwarte markt in Venezuela kost. Voor Venezolanen is het sinds 2016 bij wet verboden om in koper te handelen. Desalniettemin heeft de diefstal van koper een vlucht genomen, met name in provincies die grenzen aan Colombia. Daar is koperdiefstal een even groot probleem als de diefstal van auto's en drugshandel in het land. Dat verklaarde Biagio Parisi, gedeputeerde van Veiligheid van de provincie Zulia, tegenover BBC Mundo. De Venezolaanse koper zou in Colombia 40 tot 50 dollar per kilo opbrengen. Rode koper heeft op Curaçao een marktwaarde van 5 gulden per kilo, ruim de helft lager dan de officiële wereldkoers. De malafiele handel in Oud-IJzer is enkele jaren geleden door justitie stilgelegd, waardoor heling van koper geen soelaas biedt, zo verklaart politiewoordvoerder Reginald Huggins. Het multidisciplinair team voor de bestrijding van diefstal en heling van koper, bestaande uit leden van het Korps Politie Curaçao en medewerkers van het Openbaar Ministerie, de douane en Aqualectra, is wegens succes opgeheven. Sinds ruim een jaar zijn er geen gevallen van diefstal van koperen leiding geregistreerd door Aqualectra. Voorheen was dat het grootste doelwit van koperdieven. De illegale handel is opgedroogd, zegt Dirk Jonis, directeur van het nutsbedrijf. Veel positieve woorden voor het Koninkrijk gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie bij de vertegenwoordiging van Nederland. Onder meer de voorzitter van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Kadia Ariep. En ook staatssecretaris Raymond Knops waren aanwezig. En Knops sprak de hoop uit hoentoe te werken aan de toekomst van het Koninkrijk. De afgelopen 2 dagen ontzettend veel hartelijkheid, warmte, genegenheid ook en verbondenheid met het Koninkrijk gevoeld. En ik vond het heel bijzonder, ik kwam met de heer Saleh tegen, minister van Staat van Curaçao. En die stelde zich voor en hij zei: ik ben een koninkrijker. En dat vond ik heel mooi. Want ik ben allereerst een Limburger en daar ben ik hartstikke trots op. Ik heb er trouwens al heel veel gezien de afgelopen dagen, die op Curaçao actief zijn en betrokken zijn. Ik ben Nederlander. Maar ik voel me ook verbonden met het Koninkrijk, binnen het Koninkrijk. En ik kan dat ook zeggen omdat ik van de 6 landen, eilanden er nu 5 bezocht heb. En ik overal op een andere manier die verbondenheid en die warmte voel. En vanuit het Europese deel van het Koninkrijk is dat niet altijd vanzelfsprekend, wordt dat niet altijd gezien. En degenen die hier vanavond aanwezig zijn, die zullen dat denk ik kunnen beamen. Ik heb zoveel moois gezien, dat ik elke dag dat ik hiermee bezig ben, enthousiaster word over de mogelijkheden die er zijn. En zoals de heer Colastica heel mooi naar voren bracht, zojuist, is er zoveel wat ons verbindt. En ik zie het als mijn doelstelling, als verantwoordelijke binnen het kabinet Rutte 3, waarin hele mooie teksten zijn opgenomen over de verbindingen binnen het Koninkrijk, als mijn taak om daar concreet inhoud aan te geven. En dat kan ik niet alleen, dat kunnen wij samen. Hoentoe. We gaan het samen doen. Hoentoe. Hashtag. Hoentoe. Ja, gouverneur, ik heb snel geleerd.
heb het niet zelf bedacht, maar ik heb een aantal van u dat al eerder horen uitspreken. En ik vind dat mooie begrippen. Ik heb nog nooit zoveel geknuffeld in 2 dagen in mijn officiële functie als op Curaçao. Vertel het niet aan mijn vrouw. Maar ik beloof u, ik kom hier samen met mijn echtgenote naartoe, zodat zij dat ook kan ervaren. Dan begrijpt ze wel waarom ik dat doe. Ja, dat kan ook. Ik heb de afgelopen 24 uur veel mensen gesproken. Er is een prachtig programma neergezet. Ik heb met het kabinet Ruggenaat gesproken, met de leden daarvan. Gisteravond een diner gehad. En wat mij daarbij opviel, en ik heb dat vandaag nog een keer in de richting van Eugène Ruggenaat gezegd, is dat de verbinding in het kabinet, waarbij verschillende politieke overtuigingen samen zijn gekomen om de gemeenschappelijkheid, om het land verder te helpen, in het belang van de inwoners, dat komt heel duidelijk naar voren in alles wat de individuele kabinetsleden gezegd hebben. Ik was onder de indruk gisteravond van de inleidingen die elk lid van het kabinet, elke minister gedaan heeft. En Eugène, ik weet niet of het gebruikelijk is om te tutoyeren, maar minister-president. Ja. In Nederland zijn we gewend om te tutoyeren bij de minister-president, dus ik denk, ik doe het hier ook. Ik voel dat jij samen met jouw ministers er de schouders onder wilt zetten. En dat je wilt streven naar die continuïteit, die zo belangrijk is voor het land Curaçao. Die zo belangrijk is vanwege de opgaven waar jullie voor staan. De uitdagingen die er zijn. Uiteraard de politieke situatie in Venezuela, maar ook de economische situatie, de armoede. En ik ben vandaag op plekken geweest, bij mevrouw Eeman, iedereen kent haar denk ik. Ik ben op scholen geweest, ik ben bij vrijwilligersinstellingen geweest. Ik heb zoveel betrokkenheid vanuit de samenleving gezien, dat ik bijna de neiging krijg om te solliciteren als lid van het kabinet Ruggenaat 1, om mee te komen doen en om mee te helpen. Om dit mooie land verder te helpen. En die betrokkenheid, enthousiasme wat jullie uitstralen, dat wil ik ook graag in Nederland overbrengen naar mijn collega's. Want dat is mijn rol als staatssecretaris verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties, om die verbinding tot stand te brengen, om te coördineren, om mensen te enthousiasmeren. Ik heb innovatieve projecten gezien, jonge mensen die bezig zijn om start-ups te creëren. Samen met de overheid, samen met steun van de vertegenwoordiging hier, om ervoor te zorgen dat nieuwe impulsen er komen. Want er zijn zoveel kansen hier en het is belangrijk om de jeugdwerkloosheid, om die terug te dringen, om mensen weer perspectief te bieden. Gouverneur George Wout zei het heel goed. De orkaan Irma, die voor een enorme ravage heeft gezorgd op de bovenwinden, heeft voor een verdieping gezorgd in de relatie binnen het Koninkrijk. En ook Curaçao heeft zijn steentje daaraan bijgedragen. En het is mooi om te zien dat in tijden van crisis dat we op elkaar kunnen rekenen. Dat die geschiedenis, die verbinding die we al die jaren hebben opgebouwd, dat die dan heel vanzelfsprekend is. Dat we voor elkaar klaarstaan, schouder aan schouder. De Sail for the Roses vindt komende zondag plaats. Dat is exact een week voor de Ride, Swim en Walk for the Roses. De Curaçao Yacht Association neemt de organisatie van de Sail for the Roses voor zijn rekening. Er wordt gezeild in 2 klassen, cruise en racing. Kortom, 7-vaardige zeiljachten. Inschrijven kan voor of anders uiterlijk morgen 12 januari tussen 6 en 7 bij zeilhaven Ascento op Brakkeput. Bemanningsleden betalen per persoon 50 gulden en krijgen daarvoor een speciaal t-shirt en een bon voor deelname aan het Captain's Dinner op zondagavond. Zondag starten de boten in de overall en cruise categorie om 11 uur vanaf de Monsieur Verriet zevenkennerij. Een half uur later gevolgd door de boten in de racingklasse. De route gaat naar Maripampoen, terug naar het voormalig directiestrand bij Caracas Bay en dan nog eens naar Maripampoen, om daarna weer ter hoogte van de standplaats van de katholieke zevenkenners te finishen. Zo kan het publiek het veld meerdere malen zien. De totale route bestrijkt een afstand van om en nabij de 20 nautische mijlen. Tot zover nieuws in het Nederlands. Ik wens u een mooie avond. Y un dank aan ons collega Rekhard para presentar het nieuws in het Nederlands. Y a continuación, en Noticia en Español. Buenas noches televidentes, mi nombre es Gisela Suárez y les doy la bienvenida a esta su edición de la Noticia en Español. Comenzamos. Continúa la búsqueda de los cuerpos sin vida de los venezolanos que murieron cuando la lancha en la que viajaban se partió en 2 al intentar llegar a las costas de Curazao. El pueblo de Venezuela y Curazao lamentaron los hechos.
Yo puedo decir es que hubo una situación realmente lamentable, que es una preocupación que teníamos ya hace rato, viendo que la situación por los inmigrantes económicos que vienen a Curazao en los últimos tiempos y específicamente ligado a la situación de Venezuela nos preocupaba por rato. Tenemos cifras que demuestran que desde, digamos, ya 3-4 años esa cifra aumentó considerablemente y si hablábamos de alrededor de 90 personas al año, en el año 2013 ya alcanzamos la cifra de 1.400 personas que son deportadas directamente a Venezuela en el 2017. Pues es una situación que ya nos preocupaba. Tomamos medidas muy estrictas para desaconsejar a gente que viniera aquí, porque la gente que viene aquí sabemos que tratan de buscar una mejor vida, pero la realidad es que no se encuentra aquí en Curazao. El punto es que gente que se arriesgan, como vimos ayer con la muerte, algunos otros a ser mal usados, traficados aquí en Curazao, pues tratamos de desconsejar a gente que viniera. Llevamos un manejo muy estricto, pues por ahí aumentamos nuestro control en el agua, en la tierra, para específicamente luchar con esta situación. Pero para nosotros es importante que, por ejemplo, mañana hay una conversación con autoridades venezolanas, porque simplemente no podemos solucionar esa situación solos. Solamente se va a poder solucionar efectivamente si hay colaboración con autoridades venezolanas, y nosotros esperamos que en el día de mañana vengan autoridades que nos pueden ayudar y asistir para que juntos podamos solucionar ese problema, porque junto con gente que viene de forma ilegal también hay problemas con importación de armas, importación de droga que viene específicamente desde Venezuela, y es un problema que queremos atender con las autoridades venezolanas para poder efectivamente combatir este problema. Bueno, ayer por la mañana a las 10:45 más o menos recibimos una llamada que había 4 cuerpos sin vida en la playa, ahí en Coral Tabac. Y después comenzó una investigación muy profunda. Entonces ahí en verdad había 4 cuerpos sin vida. Había 3 que estaban casi cerca de otro, un otro que un poquito más lejos. Los 3 eran 2 mujeres y un hombre, y el otro era un hombre. Después de eso iniciamos una investigación profundamente para ver de dónde vinieron las personas, etc. Había también restos de madera de probablemente una lancha estaba en el mar, y probablemente ellos estaban en la lancha. No había ninguna indicación que había un crimen ahí, solamente un accidente había, y probablemente esas personas vinieron con las olas y lo metieron ahí en la playa. El vocero de los guardacostas, señor Roderick Gouverneur, indicó que la búsqueda ha sido difícil, por lo que no se tiene una información concreta de la cantidad de las personas perdidas. Se habla de alrededor de unas 20 fallecidas en la parte costera y las otras desaparecidas, pero esta información aún no ha sido confirmada. El secretario de Estado de Asuntos del Reino, señor Raymond Knopp, se encuentra muy entusiasmado con su visita realizada a nuestro país. En esta se ha reunido para tratar temas importantes con el primer ministro, señor Eugene Rougenat, y su gabinete. Según el secretario de Estado en los Asuntos del Reino, señor Raymond Knopp, ha quedado entusiasmado con la manera que ha sido acogido en su visita a nuestro país, el cual ha llamado una visita muy positiva. Durante una conferencia de prensa que sostuvo en el día de hoy, brindó declaraciones donde afirma haber una disponibilidad de parte del gabinete Rougenat para trabajar conjuntamente con Holanda. Asimismo, agregó que mañana viajará a la vecina isla de Aruba, y en dicha visita tratará diferentes temas, entre los cuales se encuentra la situación de Venezuela, aprovechando la reunión que sostendrá con los altos ejecutivos de ese país. Pasemos ahora a lo más importante en materia general. Mañana 12 de enero se llevará a cabo las elecciones para el Parlamento Juvenil, donde se escogerá 21 jóvenes que conformarán dicho Parlamento. Desde mañana temprano se comenzarán los trabajos para preparar todas las cosas en las diferentes urnas que los jóvenes depositen su voto. Shurandi Hermanos, de Voz de Juventud, indicó que desde las 8 en punto de la mañana las urnas estarán abiertas hasta las 2 del mediodía.
Casdi Palu di Maishi realizará diferentes talleres que comenzarán a partir de este domingo 14 de enero. Jan Enríquez, quien es el representante de este museo, ha indicado que por medio de estos talleres muchas personas podrán comenzar su propio negocio. Pasando a lo más importante en materia internacional, aumentaron a 17 la cifra de muertos tras las riadas en California. Los servicios de rescate californianos siguen trabajando entre toneladas de lodo para encontrar a los alrededor de 20 desaparecidos tras las riadas registradas en Montecito, al noroeste de Los Ángeles. El balance de muertos ha aumentado a 17, mientras que 28 personas han resultado heridas. Nuestros servicios de emergencias y forenses trabajan sin descanso para hacer las identificaciones con precisión y estar absolutamente seguros de estas identificaciones. En este momento no estamos preparados para difundir los nombres de las víctimas o dar información identificativa, pero les anticipo que lo haremos pronto. Las fuertes tormentas de la madrugada del martes afectaron precisamente a las áreas más dañadas por los poderosos incendios de 2017. Y la pérdida masiva de vegetación allí ha contribuido decisivamente a esta destrucción. Los países del sur pidieron solidaridad a la Unión Europea frente al reto migratorio. El sur le pide al resto de Europa que comparta la carga de la inmigración. En Roma se han reunido los jefes de Estado y Gobierno de Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal. 7 países del sur que advierten de que el fenómeno migratorio se convertirá en un reto fundamental para toda la Unión en los próximos años. Necesitamos una Unión Europea más cohesionada, en la que se reduzcan las diferencias entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, y ahora es el momento de hacerlo. Estamos todos de acuerdo en que hay que ser más solidarios para proteger mejor nuestras fronteras. Tenemos que avanzar hacia una gestión común de las solicitudes de asilo, solucionar rápidamente las incoherencias del reglamento de Dublín para proteger mejor las fronteras y gestionar mejor los flujos. En la declaración final se señala que la carga de la protección de las fronteras del sur, que son también fronteras europeas, debe ser reconocida y compartida por el resto de la Unión Europea. La política migratoria común ya la tenemos, en teoría. Europa ha legislado mucho en materia de asilo, ha hecho muchas directivas y reglamentos, pero aún necesitamos contenidos y un alma, porque el sistema se basa en la responsabilidad y en la solidaridad. Pero por el momento lo que tenemos es mucha responsabilidad y poca solidaridad. Per il momento abbiamo parecchia responsabilità e poca solidarietà a livello europeo. En la cumbre también se ha hablado de economía y de democracia participativa. La próxima reunión tendrá lugar en Chipre en marzo y a partir de la próxima primavera podrían celebrarse consultas ciudadanas para identificar las prioridades de los europeos. Eloisa Covelli per Euronews, Roma. En España, los presos independentistas acatan la vía constitucional. El referéndum del 1 de octubre no tenía carácter legal y la vía unilateral ha tocado a su fin. Es lo que se extrae de la declaración ante el Tribunal Supremo de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana y número 2 de Junts per Catalunya, y Joaquim Forn, exconseller de Interior. El primero ha indicado además que el único referéndum legal será el convocado por el Estado español y los dos últimos están dispuestos a renunciar a sus escaños en caso de que se vuelvan a adoptar medidas hacia la independencia fuera de la legalidad. Los cambios los resume el abogado de Sánchez. En el programa electoral, a diferencia de lo que ocurría con Junts pel Sí, Junts per Catalunya no contempla la declaración unilateral de independencia y que si en el futuro la formación política se apartara de ese programa, pues él dimitiría como diputado electo de esta formación. Los 3 encarcelados han pedido voluntariamente su comparecencia ante el juez Pablo Llarena, a quien también han solicitado su libertad. Se les acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos. Para el señor Sánchez, el acto del 1 de octubre era un acto totalmente ilegal. Para el señor Cuixart, la convocatoria y participación y promoción del referéndum era a sabiendas, ese llamamiento era a sabiendas de que era un llamamiento totalmente ilegal. Y para el señor Forn ha reconocido que él fue a votar precisamente sabiendo que estaba incumpliendo resoluciones judiciales, por tanto, que estaba cometiendo una ilegalidad. La semana pasada el juez impidió la salida de prisión de Oriol Junqueras. Queda por saber la suerte del resto de presos por el llamado proceso.
se triplica el número de menores reclutados en el ejército alemán. El número de soldados menores de edad en el ejército alemán se ha triplicado en los últimos 6 años. Son cifras del Ministerio de Defensa germano, que lleva gastados millones de euros en campañas para atraer a nuevos reclutas ante la falta de personal. El año pasado fueron más de 2.100. En 2011, año en el que terminó el servicio militar obligatorio para los varones en Alemania, la cifra de menores que entraron en el ejército fue de 689. De ellos, 57 fueron féminas. El año pasado ese número se multiplicó por 8. Los jóvenes de 17 años necesitan contar con la autorización de sus padres para poder entrar en el ejército. Además, tienen limitado el uso de armas durante los meses de entrenamiento y no pueden ser enviados a misiones internacionales. En 2014, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó a Alemania a aumentar la edad de reclutamiento. En Francia, víctimas de la leche contaminada alertan de un peligro de exportación. Las voces de alarma aumentan exigiendo una comisión de investigación sobre la venta de leche infantil contaminada. Mientras tanto, el gobierno francés asume deficiencias en la gestión del problema y reitera la alerta a farmacias y hospitales. Por su parte, el presidente de la Asociación de Miles de Familias con Bebés Afectados por Salmonella, Quentin Guillemant, lanza una alerta a escala mundial. Tiene que saber que esos productos se están repartiendo por todo el mundo y estamos hablando de 65 países. Entonces, ¿dónde están estas cajas de leche infantil? Porque estamos hablando de millones de ellas, de decenas de millones de cajas que hoy no sabemos dónde están. Por eso me gustaría decirle a sus espectadores, y especialmente a aquellos que no son franceses, que no viven el escándalo diariamente, que no compren esa leche. Si tienen ese tipo de leche, podemos nombrarla, las marcas Picot y Milumel, les aconsejamos que no las consuman porque suponen un grave peligro para la salud de su bebé. Hubo un primer decreto para los 620 primeros lotes retirados de la venta, un decreto de Bruno Le Maire que prohíbe su exportación. Pero los 720 lotes que fueron prohibidos después en Francia no han sufrido ninguna traba para ser vendidos al exterior y pueden potencialmente seguir siendo exportados. También preguntamos al gobierno dónde están todos esos millones de cajas, porque no hace falta que se siga exportando para aumentar así el escándalo. Tenemos que saber dónde están esas cajas, si han sido destruidas, si realmente se han recuperado, si realmente informamos a los consumidores de otros países de que esas cajas están contaminadas. Mientras tanto, en Colombia permanecen 4 personas secuestradas por el ELN. Informaciones de inteligencia de la policía indican que actualmente el ELN tiene en su poder 4 secuestrados, uno en Cesar, otro en Arauca, un tercero en Nariño y uno más en Chocó. Los secuestrados son en su mayoría trabajadores del sector agropecuario como ganaderos y hacendados. Se trata de Javier Albania González, secuestrado en Cesar en 2014, Wilmar Cubide, secuestrado en Arauca en 2014, Enrique Montenegro, secuestrado en Nariño en 2016 y el ciudadano ruso Arce Boscanyan, secuestrado en Chocó en 2016 y quien, según algunas versiones que no han sido confirmadas, habría sido asesinado en cautiverio. El Gaula de la policía trabaja para rescatarlos o lograr su liberación. También está el apoyo a sus familias, donde está la presencia permanente de los Gaula, tanto de la policía como del ejército, y estamos comprometidos a buscar prontamente su liberación. En 2017 esa guerrilla llevó a cabo 19 secuestros, 18 fueron liberados y uno se fugó. Pero el ELN no solo sigue secuestrando, sino que también extorsiona. De las 5.100 extorsiones denunciadas en todo el país el año pasado, 1.500 fueron realizadas por el ELN y grupos armados organizados. Arauca ha sido un departamento afectado especialmente por la delincuencia a través de la guerrilla del ELN, en este tema de extorsiones, lo que tiene que ver con Casanare, en el tema del Chocó, el Cauca y Nariño. Hasta el momento el ELN no se ha pronunciado sobre las 4 personas que mantiene privadas de la libertad. Espectacular robo de joyas en el Hotel Ritz de París. Armados con hachas y armas y cubiertos con pasamontañas, 5 hombres asaltaron este miércoles el lujoso Hotel Ritz en pleno centro de París y se llevaron más de 4 millones de euros en joyas. Un atraco digno de una película de acción. 3 miembros del grupo fueron los que entraron y rompieron las vitrinas, mientras otros 2 esperaban en el exterior.
Yo estaba en el bar del Ritz tomando un cóctel. Entonces escuchamos disparos. Nos dijeron que no nos diéramos la vuelta, pero lo hicimos. Y vimos a unos hombres con pasamontañas, con armas. Lo único en lo que pensaba era en salir de allí. Conseguí salir por la cocina del bar. Cuando los tres atracadores quisieron salir, las puertas estaban bloqueadas. Pasaron el botín por una ventana a sus cómplices. Ellos fueron detenidos. Solo pude ver a una de las personas detenidas, dice este hombre. Subió al coche de policía con 4 agentes. Estaba vestido como un obrero, como un pintor. Los 2 cómplices huyeron a toda velocidad por el centro de París. Uno en un coche, otro en una moto. Este último perdió una bolsa con parte de las joyas. Esta fue toda la información por esta noche. Muchas gracias por su compañía y sigan con nosotros. Quédense en sintonía de CBA y su canal. ¡Feliz noche! E assim aqui nós chegamos na final de edição estelar de Notícia para hoje, 1 de janeiro de 2018. A informar por um prazer que eu vi emerenciana e seguir com a boa programação de CBA. Passem feliz noite. É notícia, estava uma apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curious Bank.